Hola amigos, muy buenas y bienvenidos una vez más a Viaje al otro lado. Hoy tenemos un tema muy interesante que vamos a contar y vamos a charlar durante un rato. Y no es otra cosa que los universos paralelos o el llamado multiverso. ¿Qué es el multiverso? Ya muchos lo conoceréis, pero bueno, la denominación del multiverso se dice que es un grupo de universos paralelos entre sí. Y ese conjunto forma lo que se denomina el multiverso. Esto no es ahora de las películas de Marvel, porque está ahora de moda el Doctor Strange 2, ni nada parecido. Es algo que ya se escuchó en un científico en el siglo pasado. No recuerdo cómo se llamaba tampoco y tampoco, bueno, he creído eh, que fuera conveniente tampoco nombrarlo. Pero vamos, se puede ver la información en cualquier sitio. Porque este hombre decía que había unos planos paralelos que existen, unos universos paralelos, perdón, y eso es el llamado multiverso. Bien, hace tiempo os conté algo relativo a esto. Os conté, a mí me daba un poco, no de apuro, pero sí que, claro, siempre que se habla del plano astral, es como que el plano astral es una cosa y punto. Cuando tú sales de tu cuerpo, solo ves el plano astral, que se supone que es allá donde vamos cuando dejamos este plano físico. Bien, pero yo digo otra cosa. Digo que también no solamente sales al plano astral, no solamente sales a ese sitio al que vas cuando desencarnas, sino que también, y a las pruebas me remito, que ahora os voy a contar, también se va, y estoy cada vez más convencido, a planos paralelos. Y es de lo que vamos a hablar hoy. Os voy a contar dos experiencias que ya conté hace unos años, pero si hay amigos que no lo han visto, os la voy a contar un poco rápidamente. La primera experiencia de planos paralelos fue saliendo aquí en mi casa. Os cuento dos que son las más potentes que hay. Yo por entonces no tenía hijos, pero sí vivía en esta casa. Y salí estando durmiendo la siesta en el sofá. Ya sabemos que la hora de la siesta es una hora potente, quizás una de las mejores para poder salir a ese otro lado. Bien, pues por entonces cuando yo salía estaba muy emocionado y lo que hacía era coger cojines cuando estaba en el otro lado y tirarlos a cualquier sitio. Los tiraba en este caso cerca de la tele, donde hay cuadros y hay cosas, y sonaba. Es más, lo sentía ese sonido en el plano astral. Y yo en ningún momento pensé que estuviera en un plano paralelo, sino que bueno, yo estaba probando, andaba aún probando y bueno, y sigo siempre probando cosas. Y me divertía. Entonces me levanté del sofá. Todo esto en el plano astral. Y cuando me levanté del sofá, tuve una gran sorpresa. Y es que de repente, al lado del mueble escondida, había una niña muy asustada. Una niña que tendría unos 9 años de edad o incluso 10, 11, quizás. Y claro, yo la vi y me desconcertó muchísimo, muchísimo, porque no sabía quién era, no tenía ni idea de quién era. En ese momento pensé en un futuro en el plano astral, en un futuro en el que quizás yo tuviera una hija. La he tenido, pero ya os digo que no tiene nada que ver con esa niña que vi. Me presenté ante ella y en cuanto me vio, la pobre salió corriendo despavorida, como si fuera yo un fantasma. Y es que en efecto en ese momento para ella era un fantasma. Fue algo increíble, amigos. Algo increíble, algo tan real, más que este plano, que no me dejó otra opción casi que pensar que donde había salido era un plano paralelo. ¿Por qué? Porque en el plano astral que pintaba esta pequeña allí, nada, se fue corriendo y cuando se fue corriendo
iba a venir con sus padres. Entonces ahí es cuando dije, bueno, me sentí súper, imaginaros, ¿no? O sea, va corriendo a hablar con sus padres. Y si de repente me encuentro yo ahí o me encuentro a mi mujer quizás en ese plano de existencial con otra persona, muy fácil. Esto puede ocurrir en otros planos paralelos. Bueno, doy por hecho, amigos, que todos sabemos un poco lo que son los planos paralelos, pero bueno, si hay alguien que sea muy jovencito y no lo ha escuchado nunca, os lo diré por encima. Los planos paralelos hemos hablado de que es, de que en sí nosotros vivimos muchas vidas en muchos planos paralelos. Aquí hay 1, 2, 3, 4. Hay exactamente lo mismo, pero cada vez hacemos cosas quizás diferentes. Si en uno eres conductor de autobús, en otro puedes trabajar en un laboratorio o en otro puedes ser astronauta. Bien, esos son los planos paralelos. Y claro que se diferencian luego muchas cosas según lo que tú vayas haciendo. Las decisiones que tomes en la vida pueden desencadenar en un plano u otro. Bien, pues creo más o menos, diciéndolo así brevemente, creo que más o menos puede quedar claro. Si tenéis dudas, ya sabéis, podéis escribir lo que queráis. Bien, la siguiente experiencia que tuve, he tenido varias en planos paralelos. Lo que pasa que, digamos que por entonces no daba por hecho que fuera eso. La siguiente fue, aún tampoco tenía hijas ni hijos, estaba en el sofá. Esta fue antes, creo recordar fue antes, porque a partir de que me sucediera lo de la niña dije que no iba a salir más en el, en el sofá, no iba a salir más en mi casa, porque fue muy impactante, fue como invadir su casa, porque cuando sales de ese modo a tu supuesta casa, notas que no es tu casa. Notas que es igual, pero que no es tu casa. Es como si estuviera habitada por otras personas y siempre es la misma sensación cuando he salido a mi casa. Y he salido bastante. Bien, pues la siguiente experiencia fue salí de mi cuerpo también en el sofá y esta vez fui a la terraza que está pegada al salón y vi a 3 niñas que eran, al principio, cuando las vi parecían 2, pero me salían como 3 caras y eran trillizas. Y eran exactamente igual, una combinación de mi mujer y mi cuñada. De verdad, amigos, cuando las vi, me sonrieron, fue increíble. Y me quedé mirándolas y claro, luego imaginaron, ¿no? Porque ante esto luego piensas muchas cosas como voy a tener hijas y ostras, pues como tenga 3 hijas, sí, son increíbles, pero claro, te da que pensar todo esto. Pues no, he tenido hijos y no he tenido trillizas. Y bueno, ahí se quedó la cosa también. Es decir, en un plano paralelo puede ser posible que yo haya tenido 3 hijas, sí. Y puede ser posible que yo no me haya casado con la persona que estoy casado, también. Eso deriva en que hay planos que no se sabe cuántos puede haber. Se especula de que puede haber unos cuantos o bueno, pero eso se especula. Y con esto me refiero a que puede haber cientos de planos paralelos y tú solamente existas en unos cuantos, solo. Porque si yo no me caso con la misma persona y me caso con otra, ya estos hijos que tengo aquí en este plano ya no nacen en otro plano. Otra cosa es, ya nos metemos en un berenjenal si decimos que esas almas nacen en otros cuerpos, pero las almas siguen siendo las mismas. Bueno, eso ya nos metemos un poco en un berenjenal. Entonces vamos a dejarlo ahí, porque hay que andar con mucho cuidado con esto de los planos paralelos, porque estamos hablando de que si yo tengo aquí un alma, esa alma también está en otros planos paralelos. Luego vamos a ir paso a paso y eso de momento vamos a dejarlo ahí estancado porque creo que va a ser si no mucha información rara. Y me gusta definir la información, aunque sea poca, pero definirla bien. Y en esta ocasión, este tema a tratar, hay que ir con cuidado, no se puede hablar tampoco libremente del megaverso, del multiverso, etcétera. Hay que ir con cuidado. Se dice, y yo creo también en esto, que los planos paralelos
están juntos. Es como si todos estuvieran juntos, pegados. Bueno, es un poco extraño, pero imaginar, por ejemplo, que si salimos de nuestro cuerpo aquí en esta cama, por ejemplo, ya estamos en otro plano paralelo posiblemente. Bien, entonces por eso se dice que están juntos. Yo cuando he tenido experiencias, yo he tenido muchas preguntas y dudas siempre, porque claro, yo me he encontrado con este tipo de situaciones. ¿Qué dices? Estás en un plano paralelo. Entonces, claro, piensas, vamos a ver, no sales al plano astral, entonces allá donde vas cuando uno fallece, también. O sea, no sé si está todo junto, no está todo junto, no creo, pero sí se puede salir a un plano paralelo, pero también puedes salir a ese otro sitio donde vas cuando ya no estás aquí. Bien, pero me quiero centrar en esto hoy, en los planos paralelos, en las salidas a esos otros planos. Y se sale, ¿cómo se va ahí? Me hizo gracia, el otro día estuve viendo la película del Doctor Strange 2. Está chula, está muy bien, es una película que, oye, te diviertes, es divertida. Y una de las cosas que se dice, esto es un poquito de spoiler, con cuidado, aviso, un poquito. Se dice que los sueños es una puerta para ir al plano paralelo. Pues sí, estoy de acuerdo. No un simple sueño, eso tampoco, pero sí que un sueño con conciencia al 100%, que ya se convierte en la salida de tu cuerpo, pues sí, creo que es una puerta y una forma de poder ir. Yo en otras ocasiones cuando he salido, me he encontrado, por ejemplo, hace años me acuerdo perfectamente que salía a una habitación cuando era jovencito, que era mi habitación de adolescente, y me encontraba un paquete de clines, de pañuelos y ciertas cosas que no tenían que estar ahí. Y de algún modo yo dije, ¿esto qué puede ser? ¿Puede ser que mi cerebro esté montando este chiringuito? No, en otras ocasiones sí, pero no cuando he tenido una salida a 100% de conciencia. Así que sí también creo que puede ser planos paralelos cuando he tenido ese tipo de salidas. Según pasan los años, según pasan los años, puede variar, claro, porque al principio cuando tú naces, eres pequeño, es todo muy similar, es todo, en todos los planos podría ser más o menos similar. Estoy convencido que si yo me he criado en una casa, en otros planos también me he criado en la misma casa, pero según vas creciendo, va cambiando todo eso, puede acabar, puedes además, pueden cambiar un universo a otro muchísimo, ¿no? A lo largo de la vida. Cuanto más creces, más posibilidades hay. Te casas con otras personas, tienes otros hijos, otros trabajos, etcétera. También estaba la idea de que cuando tomamos una decisión importante, por ejemplo, de cambio de trabajo, se abría otro universo paralelo a ese, en el cual en uno sigues con tu puesto de trabajo y en el otro cambias de trabajo y se abre otro universo. Entonces, siendo cierto este concepto, tenemos cientos de miles de veces, a saber millones, de universos paralelos, porque fijaros todas las opciones que tenemos en la vida, muchas opciones. Yo, por ejemplo, cuando era pequeño, yo siempre he sido una persona que he tenido muchos déjà vus. Eso que te pasa cuando te sucede algo que te va a suceder con antelación, con segundos de antelación, tú ya sabes que te ha sucedido. Supuestamente está comprobado científicamente de que por qué sucede eso. Y vamos a explicar científicamente por qué sucede eso, entre comillas. Sucede eso, dicen, porque el cerebro no es capaz de ver esa acción que va a pasar con antelación. Es decir, como que y parece que se adelanta la mente a decirte lo que va a suceder y es que el cerebro es como que no lo ha captado bien. A mí eso lo respeto, pero me suena un poco a chino. Yo digo por qué.
porque yo en muchas ocasiones he sabido con bastante antelación lo que iba a suceder, como si yo lo hubiera provocado. Cuando, cuando era pequeño me acuerdo, iba andando con mi abuelo, nunca se me olvidan estas pequeñas cosas. Vi una moto, alguien montado encima, una moto grande, y justo cuando pasaba a su lado, sabía lo que iba a pasar y pasó. Y es que el hombre se cayó de la moto. Y no es que sabía como si fuera un clarividente lo que iba a pasar. No, es que lo vi. Es como que ya lo había visto, ya lo estaba viendo. Y ese es el déjà vu. Me han pasado déjà vus importantes. Déjà vus de mucho más importantes incluso que ese. De decir, sé ahora lo que vas a decir, sé lo que va a pasar. Y de repente digo, pierdo la imagen, pero sé que esto ya lo he vivido antes. Esto ya lo he vivido antes. Pues quizás, pensando, ese tipo de cosas es porque quizás ocurren al mismo tiempo en muchos planos paralelos en los que tú estás ahí. Quizás estás en 50 planos paralelos y quizás en 30 te está ocurriendo justo eso. Y por eso hay esa interconexión en esos planos paralelos y tú tienes esa chispa que te dice que algo has vivido ya o algo está pasando. Ahora tengo que decir, amigos, que he tenido muchos déjà vus, pero ahora ya no tengo prácticamente ninguno. Puedo tener uno al año o cada 2 años quizás, y antes lo tenía todos los meses, por ejemplo. Según he ido creciendo, eso ha dejado de existir. Y bueno, pues si hablamos de que puede ser por esa interconexión de planos paralelos, es porque a lo mejor ya en pocos planos estoy haciendo lo mismo que ahora, porque se ha dividido mucho los planos, por las diferentes opciones que hemos tenido. También hay que contar que te pueden ocurrir enfermedades, accidentes y desaparecer en algunos planos. No en todos los planos tienes que llegar a 80 años o 90 años, quizás en uno pues oye, llegas a los 30 por un accidente, y en otro a los 60, 80, etcétera. Creo que ahí está también, es una clave importante. Y también una cosa interesante que es la conexión entre personas, incluso cuando no la conoces de nada, que de repente, porque yo pienso una cosa que ya hablamos, y es que siempre somos los mismos. Es decir, cuando reencarnamos siempre somos los mismos, el grupo de personas. Si esto ocurre también en todos los planos paralelos, que de hecho ha de ocurrir, cuando sucede eso, esa conexión con personas, incluso puede pasar años sin ver a una persona y tener esa misma conexión. O de repente ver a una persona y decir, te conozco de algo y no te he visto en mi vida. Y tener la misma conexión con la otra persona. También puede ser, porque si siempre somos los mismos, en otros planos paralelos, quizás ya nos estamos conociendo, incluso seamos buenos amigos. Eso también da mucho que pensar, amigos. Da mucho que pensar ese tipo de cuestiones del parece que te conozco de toda la vida y no te he visto nunca. Pues puede que en los planos paralelos encontremos la respuesta a este tipo de cuestiones. Yo, por ejemplo, siempre he sentido, por ejemplo, cómo iba a ser mi vida. Siempre. Lo que iba a suceder. Es decir, a grosso modo. Es decir, desde que era muy pequeño sabía, por ejemplo, que cuando llegara a los 40 años sabía que iba a estar como estoy ahora mismo. Es que es un poco raro esto, amigos, pero de verdad que lo sabía. Y por eso en mi vida muchas veces he estado tranquilo, porque sabía que iba a llegar a cierta meta, a cierto punto. Ahora tengo también esa capacidad. No lo veo, no con tantos años de antelación, pero sí más o menos sé cómo va a ir mi vida. Y no es desear, no, una cosa es desear y otra cosa es realmente saber lo que va a suceder. Pero es algo curioso, no sé si también podría estar relacionado con este tipo de cuestiones que estamos hablando, sin meternos en más berenjenales. Bien, estamos haciendo este vídeo, quiero hacer este vídeo entre comillas sencillo, para solamente entender lo que son los universos paralelos que están. Yo veo como son como si fueran capas, uno encima de otro, pero a la vez están todos juntos.
y pasan diferentes cosas. Y a través de la meditación y el viaje o la salida de tu cuerpo, podemos llegar a ellos. Me gustaría acabar con una pregunta interesante y es, hay muchas preguntas interesantes, ¿no?, que se podrían hacer como por qué se creó la formación, ¿no?, de los universos paralelos. Pero hay una yo creo que tiene respuesta, pero bueno, ahí dejo el debate, y es que si en todos los universos paralelos que existen, el tiempo, aunque es relativo, es el mismo. ¿Es el mismo todo? ¿Es todo lo mismo? Es decir, si en uno tengo 30 años, en todos tengo 30 años. Se supone que sí. Pero bueno, ahí dejo esa pregunta. Y creo que dejo preguntas y debates abiertos al respecto con este tema de los planos paralelos. Ante todo basado en lo que yo he podido ver, vivir, sentir en las experiencias que he tenido, que sí me hacen pensar en la existencia de esos planos paralelos. Y no de ahora, sino de hace bastante tiempo. No me quiero meter en berenjenales, como os he dicho, de los multiversos, que hay varios, el megaverso, etcétera, que sería el conjunto de multiversos. Bueno, es un poco más complejo y bueno, no sé si va... Bueno, si se escapa bastante. Es verdad que la teoría de los universos paralelos cada vez cobra más fuerza. Es verdad que la ciencia lo dice y, oye, pues es un punto extra, ¿no? También que la ciencia albergue estas posibilidades. Y decir que no es de ahora el tema de los universos paralelos, como hemos dicho antes. Hablando un poco de series de televisión, hay una serie que me gustó muchísimo, que fue, no sé si fue la primera, pero sí fue la que llamó mucho la atención en respecto a los planos paralelos, y fue la serie de Netflix DOA. The Original Angels, creo que se llamaba algo así, pero es DOA. Podéis buscarla. Solo tiene 2 temporadas. Solo 2. Iba a tener 5. Y de repente, muy extrañamente, la cortaron. Y yo os voy a decir mi opinión de por qué la cortaron. Porque estaba teniendo mucho éxito. Pero era una serie que dentro de este mundo y de todo lo que estamos hablando, era una serie muy natural y muy real. Era muy real. Es genial, o sea, os la recomiendo, ¿eh? Aunque solo tenga 2 temporadas. Ya estaban escritas las 5. Yo creo que los de arriba pensaron, no que no quisieran mostrar al mundo quizás esto de los planos paralelos. Quizás, claro, ocurre una cosa, que cuando te lo muestran tan real, sí que te puede dar a pensar oye, de que esto existe. Es una cosa quizás que a lo mejor bueno, no convendría, no. Yo creo que es todo por negocios, por dinero. Es decir, a partir de ahí empezaron a salir otro tipo de series, como por ejemplo, muy buenas, pero ninguna tan natural. Ojo, ninguna tan natural. Dentro de todo esto y de la serie de ciencia ficción. O sea, ojo, pero os recomiendo que la veáis. Salió Dark. Es una serie que estuvo súper chula también, que habla de viajes en el tiempo, pero claro, ya está más realizada para vender más. Es como los superhéroes, ¿no? Con el multiverso, como Doctor Strange 2, por ejemplo. Es espectacular. Es una película que se vende sola. Por los efectos, porque tal, ya no es natural. No es como esta serie que os comento de modo natural. Entonces quizá les convino en su día cancelar esa serie porque no generaba quizás tanto dinero como las futuras series basadas en eso que podía generar. Y es verdad que luego ya han generado mucho más dinero otras series que han hecho como más espectaculares y más vendibles. Y es simplemente eso. Os la recomiendo. Y si tenéis recomendaciones también vosotros, porfa,
me lo decís porque me encanta ver este tipo de series o películas. Bien amigos, pues lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya entretenido, que os haya gustado, que creo que se puede abrir mucho debate con esto. Creo que pueden surgir muchas preguntas a partir de esto, de por qué pasan ciertas cosas, de si habéis sentido algo en vuestra vida quizás. No esas cosas que muchas veces pasan en la vida que sientes incluso cuando sientes que te están vigilando. Porque como decimos que si todos los planos están juntos, tú te piensas que estás solo en la calle, quizás en otro plano hay mucha gente. De algún modo quizás esa energía se puede sentir. Y de algún modo quizás puede venir eso de me están vigilando. Bueno, ahí lo dejo amigos, ahí dejo los debates abiertos. Que tengáis todos un buen fin de semana y hasta la siguiente.